Aquí tienes el guión formato iceberg sobre el manuscrito Voynich, listo para copy-pegar en Lupoise. Existe un libro que ningún ser humano ha podido leer en más de 600 años. Un manuscrito escrito en un idioma que no existe en ninguna parte del mundo conocido, ilustrado con plantas que no crecen en ningún jardín de la tierra, con criaturas que ningún naturalista ha clasificado jamás, con mapas de lugares que no aparecen en ningún atlas. Lo han estudiado criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, lingüistas de las mejores universidades del planeta, inteligencias artificiales entrenadas con todos los idiomas humanos conocidos. Nadie ha podido descifrar una sola palabra. Nadie sabe quién lo escribió. Nadie sabe para qué fue creado. Y lo más perturbador de todo, nadie sabe si fue escrito para ser leído por humanos. Esto es el manuscrito Voynich. Y lo que estás a punto de escuchar va a hacer que nunca puedas verlo de la misma manera. Nivel 1. Lo que todo el mundo sabe. El manuscrito Voynich recibe su nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912 en Italia, en la Villa Mondragone, una antigua residencia jesuita. Voynich quedó inmediatamente fascinado por el documento y pasó el resto de su vida intentando descifrar su contenido sin éxito alguno. El manuscrito contiene aproximadamente 240 páginas de vitela, es decir, piel animal tratada, escrita en un sistema de escritura completamente desconocido que los investigadores llaman voynichés. Nadie sabe si es un idioma real, un código cifrado, un idioma artificial inventado, o simplemente un fraude elaborado. Las ilustraciones dividen el manuscrito en secciones temáticas aparentes: plantas, astronomía, biología, cosmología, farmacología y recetas o instrucciones. Las plantas que aparecen representadas con detalle meticuloso no corresponden a ninguna especie botánica conocida. Las figuras humanas, todas femeninas, aparecen sumergidas en líquidos verdes fluyendo a través de estructuras tubulares que nadie ha podido identificar. Las constelaciones no corresponden a ningún sistema astronómico conocido de ninguna cultura documentada. La datación por carbono 14 sitúa el pergamino entre 1404 y 1438, colocando su creación en el siglo XV europeo. Pero el pergamino y la tinta son una cosa. El contenido es otra completamente diferente. Nivel 2. Lo que los investigadores no publican en los titulares. El análisis estadístico del texto voynichés ha revelado algo profundamente inquietante: sigue patrones que son imposibles tanto para un idioma natural como para un código simple. El lingüista Gordon Rock demostró que el manuscrito podría haber sido generado con una tabla de Cardano, un dispositivo descifrado del siglo XVI. Pero si fue un fraude, requirió un nivel de consistencia interna que ningún fraude conocido de la época ni de épocas posteriores ha logrado igualar. La entropía del texto, es decir, la medida de aleatoriedad de la información, es casi idéntica a la del idioma árabe. El texto tiene redundancia interna, lo que significa que sigue reglas gramaticales. Hay palabras que aparecen siempre al principio de los párrafos y otras que aparecen siempre al final. Hay palabras que nunca aparecen juntas, como si existiesen restricciones sintácticas reales. Cada vez que los investigadores creen haber encontrado un patrón que confirma que es un fraude, aparece otro patrón que solo tiene sentido si el texto contiene información real. Cada vez que parece que contiene información real, aparece otra anomalía que desafía todo lo que sabemos sobre lingüística. En 2017, un equipo de la Universidad de Alberta utilizó algoritmos de inteligencia artificial para identificar el idioma subyacente del texto. Concluyeron que podría estar codificado en árabe o en hebreo con vocales eliminadas. Pero cuando intentaron aplicar esa llave al texto completo, las traducciones resultantes eran fragmentos incoherentes, mezclados con frases que no tenían ningún contexto, intercalados con secuencias que no correspondían a ningún idioma conocido. Como si el texto cambiase de idioma cada pocas palabras. O como si hubiera sido escrito por alguien que pensaba en un idioma que no existe. Nivel 3. Lo que se sabe pero se prefiere ignorar. Hay una posibilidad que los investigadores académicos mencionan solo en voz baja, en conversaciones privadas, porque articularla públicamente destruye carreras. Y es esta, que el manuscrito Voynich no fue diseñado para ser descifrado por ningún ser humano que existiese en el momento de su creación. No como un código para ser descifrado en el futuro, sino como un sistema de comunicación para algo que no era humano. Esta idea no viene de conspiracionistas de Internet. Viene del análisis de las ilustraciones botánicas. Las plantas del Voynich han sido analizadas por botánicos de todo el mundo. Algunas tienen estructuras que son anatómicamente imposibles para cualquier vegetal conocido,
pero que siguen una lógica interna propia perfectamente consistente. Es decir, no son inventadas al azar. Siguen reglas biológicas que no corresponden a la biología terrestre, pero que son internamente coherentes, como si alguien con conocimiento profundo de biología hubiera dibujado plantas que crecen bajo leyes físicas diferentes. Las criaturas que aparecen en los márgenes de algunas páginas tampoco corresponden a ninguna bestia conocida ni fantástica de la iconografía medieval europea. No son quimeras mezclando partes de animales conocidos. Son organismos con morfologías propias que tampoco corresponden a ninguna mitología documentada de ninguna cultura. El paleógrafo John Manley, que trabajó como descifrador para el ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial, estudió el manuscrito en profundidad y escribió en sus notas personales, no en sus publicaciones, que el texto le producía una sensación de desorientación cognitiva que no había experimentado con ningún otro documento en su vida. Que había algo en la estructura del texto que su cerebro no podía procesar de forma normal. Que después de horas de estudio intenso, tenía la sensación de haber estado a punto de entender algo, pero que ese entendimiento siempre se retiraba justo antes de materializarse. Como si el texto estuviera diseñado para aproximarse al umbral de la comprensión humana sin cruzarlo jamás. Varios otros investigadores han reportado experiencias similares. Sueños perturbadores después de sesiones largas de estudio. La sensación de que algunas páginas les observaban. Un investigador de la Universidad de Pensilvania en los años 50 solicitó ser retirado del proyecto de desciframiento sin dar ninguna explicación. En la carta que envió a sus superiores escribió una sola frase: hay cosas en este libro que no deberían existir en ningún libro. Nivel 4. Lo que está documentado pero sepultado. En 1921, el presidente de la American Philosophical Society, John Matthews Manley, contactó a William Newbold, un filósofo y medievalista de la Universidad de Pensilvania. Newbold afirmó haber descifrado el manuscrito. Según sus traducciones, el Voynich fue escrito por Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII considerado uno de los primeros científicos experimentales de Europa. Según Newbold, Bacon había descubierto el microscopio y el telescopio 3 siglos antes que sus inventores reconocidos y había documentado sus observaciones en el manuscrito en un código tan complejo que requería microscopio para leerlo, ya que estaba basado en irregularidades microscópicas de las letras. La comunidad científica celebró el descubrimiento. Newbold presentó sus traducciones. Bacon había observado la espiral de Andrómeda a través de un telescopio primitivo. Había visto espermatozoides y óvulos bajo un microscopio rudimentario. Había documentado procesos bioquímicos celulares que la ciencia moderna no confirmaría hasta el siglo XX. Newbold murió en 1926, antes de que su método fuera totalmente verificado. Cuando otros investigadores intentaron aplicar su método de descifrado de forma independiente, descubrieron algo aterrador. El método era tan flexible que podía producir cualquier texto que el investigador quisiese que produjera. No era un método de descifrado. Era un método de proyección. Las traducciones de Newbold decían lo que Newbold quería que dijeran. Y sin embargo, algunas de sus traducciones describían con precisión inquietante fenómenos biológicos y astronómicos que la ciencia de los años 20 no había confirmado todavía y que solo décadas después serían verificados. Lo que esto significa tiene dos interpretaciones posibles. La primera, coincidencia. La segunda, que algo en el manuscrito comunicó esa información a Newbold sin que él lo supiera conscientemente y que su mente la racionalizó como descifrado. En los archivos de la Biblioteca Beinecke de Yale, donde el manuscrito se conserva actualmente, existe documentación de al menos 16 investigadores a lo largo del siglo XX que reportaron experiencias anómalas durante el estudio del documento. No alucinaciones. No locura. Algo más preciso y más perturbador. La certeza repentina y abrumadora de haber entendido el significado completo del manuscrito, seguida inmediatamente por la incapacidad total de articular o recordar qué era ese significado. Como despertar de un sueño sabiendo que contenía la respuesta a todas tus preguntas y no poder recordar ni una sola imagen. La Biblioteca Beinecke tiene un protocolo no publicado para investigadores que trabajan con el manuscrito. Límite de 4 horas de exposición directa por sesión. Descanso obligatorio de 48 horas entre sesiones. Acompañamiento por personal de la biblioteca en todo momento. Cuando se les pregunta por qué, responden que es por la fragilidad del documento. Pero el manuscrito no es más frágil que docenas de otros manuscritos medievales que pueden estudiarse sin restricciones de tiempo. Nivel 5. Lo que nadie debería saber.
En 2012, un investigador independiente llamado Edith Sherwood publicó un análisis en el que identificó algunas de las plantas del Voynich con especies reales, argumentando que las ilustraciones eran representaciones estilizadas de plantas mediterráneas. Su análisis fue razonablemente recibido. Pero lo que Sherwood no publicó, y que circula solo entre los investigadores más profundos del manuscrito, es lo que encontró cuando superponía las ilustraciones de plantas con mapas de distribución biológica de las eras geológicas pasadas. Algunas de las plantas no correspondían a la flora mediterránea actual. Correspondían, con una precisión estadísticamente imposible de atribuir al azar, a la flora del período Cretácico. Plantas que existieron en la Tierra hace entre 65 y 145 millones de años y que se extinguieron junto con los dinosaurios. No todas las plantas. Algunas. Intercaladas con otras que sí corresponden a especies actuales o extintas más recientemente. Como si quien creó el manuscrito hubiera tenido acceso a información biológica de periodos geológicos que ningún ser humano medieval, ni ningún ser humano de ninguna época hasta el desarrollo de la paleobotánica moderna, podría haber conocido. Pero esto no es lo más profundo. Lo más profundo es lo que descubrió un equipo de la Universidad Estatal de Arizona en 2019 cuando analizaron el manuscrito con espectrometría de masas y análisis de composición química de la tinta. El resultado fue clasificado internamente y nunca publicado en una revista revisada por pares. Fue filtrado por uno de los miembros del equipo que murió en un accidente de tráfico en 2021. La tinta del manuscrito contiene compuestos orgánicos que no existen en ninguna tinta medieval conocida. No en las tintas europeas. Tampoco en las asiáticas ni en las árabes. Contiene trazas de moléculas orgánicas complejas que los químicos del equipo no pudieron identificar porque no correspondían a ningún compuesto registrado en ninguna base de datos de química orgánica conocida. Moléculas que, según uno de los investigadores en el documento filtrado, tenían una estructura que sugería haber sido sintetizadas bajo presiones y temperaturas que no se encuentran de forma natural en la superficie de la Tierra. El pergamino, confirmado por carbono 14 como medieval, es auténtico. La tinta, química e indetectable en cualquier laboratorio de análisis de documentos estándar porque no coincide con ningún patrón conocido, no es medieval. No es de ninguna época ni de ningún lugar que podamos identificar. En la tradición esotérica que rodea el manuscrito desde el siglo XVII, hay una creencia persistente entre quienes lo han estudiado con suficiente profundidad. No es un libro escrito por humanos sobre cosas no humanas. Es un libro escrito por algo no humano sobre nosotros. Las plantas que no existen son las plantas tal como algo externo a la Tierra nos ve a nosotros, como variaciones de una biología que no es la nuestra pero que nos categoriza dentro de un sistema más amplio. Las figuras femeninas inmersas en líquidos no son rituales alquímicos. Son diagramas anatómicos de algo que nos estudia con la misma distancia clínica con que nosotros estudiamos insectos bajo un microscopio. Las constelaciones no son el cielo visto desde la Tierra. Son el cielo visto desde otro lugar, con la Tierra marcada como un punto de referencia. El manuscrito lleva 600 años en manos humanas. Y la pregunta que ningún investigador se atreve a formular en voz alta no es quién lo escribió ni qué significa. La pregunta es, ¿por qué fue dejado aquí? Porque algo que puede sintetizar moléculas imposibles y registrar biología extinguida hace millones de años no olvidó accidentalmente un libro. Algo que puede comunicar información de esa densidad no lo hace sin propósito. El manuscrito Voynich no es un misterio esperando ser resuelto. Es un mensaje esperando ser recibido. Y la razón por la que no podemos leerlo puede no ser que no somos suficientemente inteligentes. Puede ser que todavía no somos lo que necesitamos ser para que tenga sentido que lo leamos. O puede ser algo mucho peor, que algunas de las personas que estudiaron el manuscrito con suficiente profundidad sí lograron entender algo. Y que lo que entendieron fue la razón exacta por la que no deberían haber podido entenderlo.